Un predicador, venerado por la iglesia de su comunidad por sus sermones inspiradores y su devoción a la fe, llevaba un secreto tan devastador que destruiría todo lo que representaba. Conocido como un pilar de la moralidad y una luz guía para su congregación, este hombre de Dios vivió una doble vida, una vida llena de deseos ocultos y traición. Mientras predicaba la confianza y la rectitud, se vio envuelto en una aventura secreta con dos hombres, un secreto que finalmente infectaría a su esposa embarazada con el VIH. La comunidad eclesial, desprevenida y leal, no tenía idea de lo que se desarrollaba detrás de puertas cerradas. ¿Cómo cae un predicador respetado, alguien a quien se le ha confiado la tarea de guiar a otros en la fe, en una espiral de engaño que destroza a su familia y a su congregación? ¿Qué lleva a alguien a arriesgar su reputación, su matrimonio y la salud del feto? Esta es la inquietante historia de mentiras, infidelidad y el precio devastador de vivir una doble vida. Quédese con nosotros mientras descubrimos cómo los secretos más oscuros de un predicador desmoronaron a una familia, conmocionaron a una congregación y dejaron a todos cuestionando el significado mismo de la confianza. Esta no es solo una historia de traición, es una reflexión escalofriante sobre la fragilidad de la fe y el poder destructivo de las verdades ocultas. En una tranquila ciudad del sur donde la iglesia era el corazón de la comunidad, el pastor James Bolton se mantuvo como un faro de esperanza y fe. Conocido por su comportamiento cálido y sus poderosos sermones, James se había ganado el respeto y la admiración de su congregación. Se comportaba con gracia, un hombre cuyas acciones parecían coincidir con sus palabras. A su lado estaba su devota esposa, Percy, una exitosa abogada con reputación de tener una mente aguda y un corazón compasivo. A pesar de su exigente carrera, Percy estaba profundamente involucrada en la iglesia, a menudo organizando eventos, dirigiendo estudios bíblicos y apoyando el ministerio de su esposo. Ella fue el complemento perfecto para el liderazgo de James, admirada por su aplomo, amabilidad y fe inquebrantable. Con meses de embarazo de su primer hijo, Percy irradiaba alegría. Ella y James habían esperado este momento durante años y su entusiasmo era evidente para todos los que los conocían. James era un marido cariñoso, ansioso por darle la bienvenida a su bebé al mundo. A menudo hablaba durante sus sermones sobre las bendiciones de la paternidad, y Percy brillaba mientras ella se preparaba para este nuevo capítulo en sus vidas. A pesar de su apretada agenda, Percy hizo tiempo para su esposo y la congregación. Ella era la personificación del equilibrio, dedicada a su trabajo, su fe y su familia. Sus colegas a menudo se maravillaban de lo bien que manejaba todo, pero Percy atribuyó su fortaleza a su confianza en Dios y al amor que compartía con James. Dentro de la iglesia, el pastor James había establecido relaciones estrechas con los miembros de su congregación. Titus, el talentoso pianista, era un habitual de los servicios dominicales y su música elevaba la adoración a una experiencia trascendente. Luego estaba Cyrus, un hombre reflexivo y reservado que trabajaba en la oficina de la iglesia, manejando las operaciones diarias con silenciosa eficiencia. El talento musical de Tito y las habilidades organizativas de Ciro fueron parte integral del éxito de la iglesia. Ambos hombres eran muy queridos dentro de la congregación y su presencia fue vista como una bendición. James, siempre afable y accesible, había formado vínculos particularmente estrechos con ellos. Para el mundo exterior, estas relaciones parecían reflejar su capacidad natural para conectarse con la gente. Percy, que siempre apoyó a su esposo, admiraba su dedicación a la iglesia y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. A menudo hablaba de lo orgullosa que estaba de ser su compañera en la vida y el ministerio. La congregación los adoraba como pareja, viéndolos como un brillante ejemplo de amor, fe y propósito. Pero detrás de escena, James vivía una vida secreta, una que solo Titus y Cyrus conocían. Lo que comenzó como amistades casuales se convirtió en algo mucho más complicado. Las interacciones de James con Titus y Cyrus ya no fueron profesionales ni platónicas, sino profundamente personales. Estas relaciones estaban ocultas para todos, incluido Percy. James trabajó incansablemente para mantener la fachada de un esposo y predicador devoto, manteniendo su vida privada separada de su imagen pública. A pesar de sus luchas ocultas, no mostró signos de tensión. Permaneció atento a Percy, ayudándola con los preparativos del bebé y hablando con entusiasmo sobre el futuro. Percy,
confiado y profundamente enamorado, no tenía motivos para sospechar que su marido llevaba una carga tan pesada. La vida de Percy era ocupada pero satisfactoria. Su carrera como abogada le permitió luchar por la justicia y su papel como esposa de pastor le brindó una plataforma para elevar a otros. A menudo pasaba las tardes preparando informes legales o asesorando a mujeres jóvenes en la iglesia, y sus días estaban llenos de propósitos. Los domingos, se podía encontrar a Percy en el primer banco, con las manos apoyadas en su creciente vientre mientras escuchaba predicar a James. Se sintió bendecida sin medida, casada con el amor de su vida, esperando su primer hijo y rodeada de una comunidad que valoraba la fe y la familia. Sin embargo, bajo este alegre exterior, sutiles tensiones comenzaban a tomar forma. La vida secreta de Santiago con Tito y Ciro era una fuente constante de agitación interior. Sabía que sus acciones estaban en desacuerdo con su fe y sus votos, pero se sentía atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Los vínculos que James había formado con Tito y Ciro eran complicados. Inicialmente, el encanto y la pasión de Titus por la música habían atraído a James, mientras que la silenciosa fuerza y lealtad de Cyrus le proporcionaban una sensación de estabilidad. Sus relaciones llenaron un vacío que James no podía explicar, pero también profundizaron su culpa y su miedo. A medida que pasaban los meses, James trabajó más duro que nunca para mantener las apariencias. Asistió a todas las citas prenatales con Percy, oró por su hijo no nacido y continuó dando poderosos sermones. Su doble vida estuvo cuidadosamente oculta, pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie. Por ahora, el mundo de los Bolton parecía perfecto. James y Percy se estaban preparando para la llegada de su bebé y su amor era más fuerte que nunca. La congregación admiró su devoción, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Quédese con nosotros mientras descubrimos la historia del pastor James Bolton, un hombre dividido entre su fe, su familia y la vida oculta que, en última instancia, amenazaría con destruir todo lo que amaba. La vida de James Bolton siempre había sido un delicado acto de equilibrio. Como amado pastor de una iglesia sureña muy unida y esposo devoto, se enorgullecía de mantener todos los aspectos de su vida perfectamente en orden. Pero la creciente complejidad de su doble vida se estaba volviendo más difícil de manejar. Sus relaciones con Titus y Cyrus, lo que comenzaron como tranquilos momentos de escape, ahora se estaban convirtiendo en enredadas redes de deseo, miedo y control. Titus, el encantador y talentoso pianista, ya no se contentaba con vivir en las sombras. Un predicador, venerado por la iglesia de su comunidad por sus sermones inspiradores y su devoción a la fe, llevaba un secreto tan devastador que destruiría todo lo que representaba. Conocido como un pilar de la moralidad y una luz guía para su congregación, este hombre de Dios vivió una doble vida, una vida llena de deseos ocultos y traición. Mientras predicaba la confianza y la rectitud, se vio envuelto en una aventura secreta con dos hombres, un secreto que finalmente infectaría a su esposa embarazada con el VIH. La comunidad eclesial, desprevenida y leal, no tenía idea de lo que se desarrollaba detrás de puertas cerradas. ¿Cómo cae un predicador respetado, alguien a quien se le ha confiado la tarea de guiar a otros en la fe, en una espiral de engaño que destroza a su familia y a su congregación? ¿Qué lleva a alguien a arriesgar su reputación, su matrimonio y la salud del feto? Esta es la inquietante historia de mentiras, infidelidad y el precio devastador de vivir una doble vida. Quédese con nosotros mientras descubrimos cómo los secretos más oscuros de un predicador desmoronaron a una familia, conmocionaron a una congregación y dejaron a todos cuestionando el significado mismo de la confianza. Esta no es solo una historia de traición, es una reflexión escalofriante sobre la fragilidad de la fe y el poder destructivo de las verdades ocultas. En una tranquila ciudad del sur donde la iglesia era el corazón de la comunidad, el pastor James Bolton se mantuvo como un faro de esperanza y fe. Conocido por su comportamiento cálido y sus poderosos sermones, James se había ganado el respeto y la admiración de su congregación. Se comportaba con gracia, un hombre cuyas acciones parecían coincidir con sus palabras. A su lado estaba su devota esposa, Percy, una exitosa abogada con reputación de tener una mente aguda y un corazón compasivo.
A pesar de su exigente carrera, Percy estaba profundamente involucrada en la iglesia, a menudo organizando eventos, dirigiendo estudios bíblicos y apoyando el ministerio de su esposo. Ella fue el complemento perfecto para el liderazgo de James, admirada por su aplomo, amabilidad y fe inquebrantable. Con meses de embarazo de su primer hijo, Percy irradiaba alegría. Ella y James habían esperado este momento durante años y su entusiasmo era evidente para todos los que los conocían. James era un marido cariñoso, ansioso por darle la bienvenida a su bebé al mundo. A menudo hablaba durante sus sermones sobre las bendiciones de la paternidad, y Percy brillaba mientras ella se preparaba para este nuevo capítulo en sus vidas. A pesar de su apretada agenda, Percy hizo tiempo para su esposo y la congregación. Ella era la personificación del equilibrio, dedicada a su trabajo, su fe y su familia. Sus colegas a menudo se maravillaban de lo bien que manejaba todo, pero Percy atribuyó su fortaleza a su confianza en Dios y al amor que compartía con James. Dentro de la iglesia, el pastor James había establecido relaciones estrechas con los miembros de su congregación. Titus, el talentoso pianista, era un habitual de los servicios dominicales y su música elevaba la adoración a una experiencia trascendente. Luego estaba Cyrus, un hombre reflexivo y reservado que trabajaba en la oficina de la iglesia, manejando las operaciones diarias con silenciosa eficiencia. El talento musical de Tito y las habilidades organizativas de Ciro fueron parte integral del éxito de la iglesia. Ambos hombres eran muy queridos dentro de la congregación y su presencia fue vista como una bendición. James, siempre afable y accesible, había formado vínculos particularmente estrechos con ellos. Para el mundo exterior, estas relaciones parecían reflejar su capacidad natural para conectarse con la gente. Percy, que siempre apoyó a su esposo, admiraba su dedicación a la iglesia y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. A menudo hablaba de lo orgullosa que estaba de ser su compañera en la vida y el ministerio. La congregación los adoraba como pareja, viéndolos como un brillante ejemplo de amor, fe y propósito. Pero detrás de escena, James vivía una vida secreta, una que solo Titus y Cyrus conocían. Lo que comenzó como amistades casuales se convirtió en algo mucho más complicado. Las interacciones de James con Titus y Cyrus ya no fueron profesionales ni platónicas, sino profundamente personales. Estas relaciones estaban ocultas para todos, incluido Percy. James trabajó incansablemente para mantener la fachada de un esposo y predicador devoto, manteniendo su vida privada separada de su imagen pública. A pesar de sus luchas ocultas, no mostró signos de tensión. Permaneció atento a Percy, ayudándola con los preparativos del bebé y hablando con entusiasmo sobre el futuro. Percy, confiado y profundamente enamorado, no tenía motivos para sospechar que su marido llevaba una carga tan pesada. La vida de Percy era ocupada pero satisfactoria. Su carrera como abogada le permitió luchar por la justicia y su papel como esposa de pastor le brindó una plataforma para elevar a otros. A menudo pasaba las tardes preparando informes legales o asesorando a mujeres jóvenes en la iglesia, y sus días estaban llenos de propósitos. Los domingos, se podía encontrar a Percy en el primer banco, con las manos apoyadas en su creciente vientre mientras escuchaba predicar a James. Se sintió bendecida sin medida, casada con el amor de su vida, esperando su primer hijo y rodeada de una comunidad que valoraba la fe y la familia. Sin embargo, bajo este alegre exterior, sutiles tensiones comenzaban a tomar forma. La vida secreta de Santiago con Tito y Ciro era una fuente constante de agitación interior. Sabía que sus acciones estaban en desacuerdo con su fe y sus votos, pero se sentía atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Los vínculos que James había formado con Tito y Ciro eran complicados. Inicialmente, el encanto y la pasión de Titus por la música habían atraído a James, mientras que la silenciosa fuerza y lealtad de Cyrus le proporcionaban una sensación de estabilidad. Sus relaciones llenaron un vacío que James no podía explicar, pero también profundizaron su culpa y su miedo. A medida que pasaban los meses, James trabajó más duro que nunca para mantener las apariencias. Asistió a todas las citas prenatales con Percy, oró por su hijo no nacido y continuó dando poderosos sermones. Su doble vida estuvo cuidadosamente oculta, pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie. Por ahora, el mundo de los Bolton parecía perfecto.
James y Percy se estaban preparando para la llegada de su bebé y su amor era más fuerte que nunca. La congregación admiró su devoción, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Quédese con nosotros mientras descubrimos la historia del pastor James Bolton, un hombre dividido entre su fe, su familia y la vida oculta que, en última instancia, amenazaría con destruir todo lo que amaba. La vida de James Bolton siempre había sido un delicado acto de equilibrio. Como amado pastor de una iglesia sureña muy unida y esposo devoto, se enorgullecía de mantener todos los aspectos de su vida perfectamente en orden. Pero la creciente complejidad de su doble vida se estaba volviendo más difícil de manejar. Sus relaciones con Titus y Cyrus, lo que comenzaron como tranquilos momentos de escape, ahora se estaban convirtiendo en enredadas redes de deseo, miedo y control. Titus, el encantador y talentoso pianista, ya no se contentaba con vivir en las sombras. Su renuncia fue un asunto público humillante, al que asistieron feligreses enojados que se sintieron traicionados por el hombre en el que habían confiado. El escándalo sacudió a la comunidad, dejando atrás una congregación fracturada y una familia devastada. Percy hizo las maletas y se mudó de su casa, refugiándose con un amigo cercano. La traición fue demasiado para ella y ver a James solo alimentó su ira. Pero mudarse no significó escapar del dolor. James fue implacable en sus intentos de recuperarla. La llamó varias veces al día y le dejó mensajes de voz llenos de lágrimas. Percy, lo siento, dijo en un mensaje, con la voz entrecortada por la emoción. Sé que te lastimé, pero por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Cuando ella no contestó sus llamadas, él comenzó a enviar largos mensajes de texto, expresando su arrepentimiento y pidiendo perdón. Tú eres mi todo, Percy. Por favor no me dejes. No puedo vivir sin ti, decía un mensaje. Pero la cosa no quedó ahí. James comenzó a enviar videos de sí mismo llorando, con el rostro contorsionado por la tristeza. En un video particularmente emotivo, mostró una foto de ellos del día de su boda. Mira esto, Percy, sollozó. Somos nosotros. Esto es lo que construimos. No lo tires. Percy vio los videos una vez y su ira solo se hizo más profunda. Para ella, las lágrimas no eran genuinas, eran las lágrimas de un hombre desesperado por salvarse a sí mismo, no a su familia. Solo en la habitación de invitados de su amiga, Percy alternaba entre lágrimas y rabia. Pensó en todos los años que había dedicado a James, todos los sacrificios que había hecho, solo para ser recompensados con la traición. La imagen de él llorando ante una cámara no inspiró lástima, encendió un fuego dentro de ella. ¿Cómo se atreve?, pensó, paseando por la habitación. ¿Cómo se atreve a pedir perdón cuando arriesgó mi vida y la de nuestro bebé? Recordaba cada momento de humillación, estar sentada en el consultorio del médico mientras se enteraba de su diagnóstico, leer el informe del investigador y darse cuenta de que su marido, un hombre al que había amado y en el que confiaba, le había estado mintiendo durante años. Cuanto más pensaba en ello, más decidida estaba a hacerle pagar. La obsesión de James por recuperar a Percy no hizo más que crecer. Cuando sus llamadas y mensajes no obtuvieron respuesta, comenzó a aparecer sin previo aviso, en la casa de su amiga, en su lugar de trabajo e incluso en la casa de sus padres. Una tarde, él estaba en el porche de su amiga, golpeando frenéticamente. Percy, por favor. Solo quiero hablar, gritó, con la voz quebrada. Su amiga abrió la puerta, firme pero tranquila. Ella no quiere verte, James. Tienes que irte. Los hombros de James cayeron mientras se alejaba, derrotado pero no disuadido. La ira de Percy era como una tormenta creciendo dentro de ella, y ella luchó por encontrar una salida. No podía ignorar la injusticia de todo esto, las mentiras, la traición, los riesgos que James había corrido con su salud y el futuro de su hijo. Consideró sus opciones cuidadosamente, sopesando su necesidad de cerrar la situación frente al deseo de seguir adelante. Si bien parte de ella quería venganza, sabía que la mejor manera de ganar era vivir su vida en sus propios términos, libre de la sombra de James. Con la llegada de su bebé acercándose, Percy se centró en construir un nuevo futuro, uno que no incluyera a James. Su ira no desapareció,
pero se convirtió en combustible para su resiliencia, un recordatorio de su fuerza. Percy Bolton había pasado meses reconstruyendo su vida después de la tormenta de traición y angustia desatada por su marido. A pesar de todo, había encontrado cierta paz. Su bebé había devuelto la luz a su vida, un recordatorio de la inocencia y el amor que aún existían en el mundo. Se apoyó en su familia y amigos cercanos, concentrándose en el futuro de su hijo y dejando atrás el caos de su matrimonio. Mientras tanto, James había tomado un camino diferente. Después de renunciar a su puesto en la iglesia en medio del escándalo, comenzó una nueva iglesia en un pueblo vecino. La congregación era más pequeña, formada por una mezcla de nuevos miembros y unos pocos seguidores leales que lo habían apoyado a pesar de su desgracia. También se mudó con Titus, consolidando su relación y distanciándose aún más de su vida pasada con Percy. Al principio, Percy no prestó atención a lo que estaba haciendo James. Ella no quería tener nada que ver con él, centrándose en cambio en crear un hogar estable para su hijo. Pero su paz se hizo añicos cuando James comenzó a contactarla nuevamente, esta vez con una nueva e inquietante amenaza. Comenzó con un mensaje de texto. Percy, el mensaje leído. Tengo videos de nosotros. Ya sabes de cuáles estoy hablando. Si no me hablas, quizás tenga que compartirlos. Percy, el corazón se hundió. Ella sabía exactamente a qué se refería. Durante su matrimonio, en momentos de intimidad y confianza, habían grabado videos privados que debían quedar entre ellos. Ahora, James estaba usando esos momentos como palanca, amenazando con liberarlos si ella no cumplía con sus demandas. Al principio intentó ignorarlo, pero los mensajes seguían llegando. Se volvieron más explícitos, más amenazadores. ¿Crees que puedes marcharte y olvidarte de mí? Piensa de nuevo, decía un mensaje. Me aseguraré de que todos sepan cómo eres realmente. Percy, la ira comenzó a hervir. No podía creer la audacia de este hombre. Después de todo lo que le había hecho, todavía tenía el descaro de amenazarla. Sabía que necesitaba protegerse a sí misma y a su hijo, pero el estrés la estaba carcomiendo. Un día, después de recibir otro mensaje amenazador, Percy decidió que ya había tenido suficiente. No podía dormir, no podía concentrarse, no podía seguir adelante mientras James seguía atormentándola. Su ira la consumió y comenzó a sentir que la única forma de escapar verdaderamente de su alcance era confrontarlo directamente. A través de conocidos mutuos, se enteró de que James vivía con Titus en un tranquilo barrio suburbano. Una tarde pasó por delante de la casa y sus emociones se arremolinaban al ver la vida que él estaba construyendo, sin preocuparse por el dolor que le había causado. Verlo riéndose en el porche con Titus le hizo hervir la sangre. Los días se convirtieron en semanas y la ira de Percy no disminuyó. Se hizo más fuerte, alimentado por los recuerdos de la traición de James, la humillación que él le había causado y, ahora, sus intentos de chantajearla. No podía deshacerse de la imagen de él viviendo libremente mientras ella cargaba con el peso de sus acciones. Una cálida mañana de sábado, Percy se encontró estacionada afuera de la casa de James y Titus. Ella lo había seguido allí a principios de esa semana, aprendiendo sus rutinas y observándolo hacer su vida. Esa mañana, ella sabía que él saldría a correr como de costumbre. James salió de casa con su equipo de entrenamiento y se estiró brevemente antes de comenzar a correr. Percy lo observó desde su auto, agarrando con más fuerza el volante mientras él corría por la tranquila calle residencial. Algo dentro de ella se rompió. Sin darse cuenta del todo de lo que estaba haciendo, Percy puso en marcha el coche y presionó el acelerador. El motor rugió mientras ella conducía hacia él, con la visión nublada por la rabia. En un instante, el auto chocó contra James, enviándolo al suelo. El impacto fue fatal. James yacía inmóvil en la calle, el tranquilo vecindario ahora se llenaba con el sonido de los gritos de un residente cercano que había presenciado la escena. El corazón de Percy latió con fuerza al darse cuenta de lo que había hecho. El pánico se apoderó de ella y se alejó de la escena, con la mente acelerada. No podía creer que hubiera llegado hasta el final, pero al mismo tiempo sentía una sombría satisfacción. James ya no podía lastimarla, ya no podía atormentarla con sus amenazas y mentiras.
pero su fuga duró poco. Una patrulla notó su vehículo, con manchas de sangre en el parachoques delantero, y rápidamente la detuvo. Percy, conmocionado y temblando, no se resistió cuando los oficiales se acercaron a su auto. «Señora, salga del vehículo», dijo uno de los oficiales. Percy obedeció, sus manos temblaban mientras salía del auto. Los agentes la interrogaron brevemente y no tardaron en comprender lo que había sucedido. Percy fue arrestada en el acto, su vida antes tranquila ahora se sumió en el caos una vez más. Cuando se difundió la noticia de la muerte de James, la comunidad quedó en shock. La historia de las represalias de Percy contra el hombre que la había traicionado y luego amenazado se convirtió en una historia de angustia, ira y tragedia. Para Percy, el peso de sus acciones se apoderó de ella mientras estaba sentada en una celda de la cárcel, esperando su destino. La satisfacción que había sentido en ese momento ahora quedó eclipsada por la realidad de lo que había hecho. James se había ido, y aunque ya no podía lastimarla, ella tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su familia, devastada pero solidaria, apoyó a su hijo y se aseguró de que recibiera cuidados mientras Percy se ocupaba de las repercusiones legales. La historia de la traición de un predicador, su descenso a la manipulación y su eventual asesinato se convirtió en una advertencia en su comunidad. Un recordatorio del poder destructivo de los secretos y la ira desenfrenada. Para Percy, el camino por delante era incierto. Pero una cosa estaba clara, este era el fin del control de James sobre su vida, incluso si tenía un costo inimaginable. Percy, el juicio de Bolton atrajo una gran atención pública, y los medios de comunicación de todo el país cubrieron la trágica historia de traición, manipulación y asesinato. La vida del otrora célebre predicador y la dramática caída de Percy cautivó al público, dejando a muchos divididos sobre si sus acciones fueron las de una mujer llevada al límite o algo mucho más oscuro. A medida que la sala del tribunal se llenaba cada día, periodistas, exmiembros de la iglesia y curiosos se reunían para escuchar los detalles de un caso que parecía demasiado surrealista para ser verdad. Percy, vestida con un traje sencillo y cargando el peso de los acontecimientos sobre sus hombros, permaneció sentada en silencio mientras se leían los cargos, asesinato en segundo grado y homicidio vehicular. La fiscalía describió a Percy como un asesino a sangre fría, impulsado por la rabia y los celos. Destacaron su decisión de seguir a James, aprender su rutina y, en última instancia, utilizar su coche como arma. Esto no fue un accidente, declaró el fiscal. Percy Bolton planeó y ejecutó cuidadosamente un acto de venganza. Este fue un acto calculado impulsado por la ira, no en defensa propia. Pero la defensa contó una historia diferente. Retrataron a Percy como una mujer empujada al límite por la manipulación implacable, la humillación y las amenazas del hombre que había traicionado su confianza y había puesto en peligro su vida. Describieron cómo James la había acorralado emocionalmente, usando videos privados como palanca para controlarla incluso después de que su matrimonio había terminado. ¿Qué pasaría si Percy no solo estuviera buscando venganza, sino tratando de protegerse de un hombre que no la dejaría seguir adelante?, preguntó el abogado defensor al jurado. ¿Qué harías si alguien en quien confías convirtiera tu vida en una pesadilla? La sala del tribunal quedó en silencio cuando Percy subió al estrado. Su voz era firme pero teñida de emoción mientras relataba los meses de tormento que precedieron al día fatal. No estaba pensando con claridad, admitió. Estaba tan enojada, tan cansada de ser manipulada y amenazada. Solo quería que todo terminara. La deliberación del jurado se prolongó hasta el día siguiente y cada hora aumentaba la tensión. Para Percy, fue un juego de espera lleno de reflexión y arrepentimiento. Pensó en su hijo, en la vida que había intentado construir y en las decisiones que la habían llevado hasta allí. Finalmente, el jurado regresó, con rostros solemnes. La sala del tribunal contuvo la respiración mientras el presidente se levantaba para pronunciar el veredicto. Sobre el cargo de asesinato en segundo grado, comenzó el capataz, consideramos culpable al acusado, Percy Bolton. Un murmullo recorrió la habitación, seguido de un silencio incómodo. El rostro de Percy permaneció estoico, pero sus ojos traicionaron el profundo dolor que sentía.
El juez, reconociendo la complejidad del caso, condenó a Percy a 20 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Fue un castigo severo pero más leve de lo que pretendía la fiscalía. La familia de Percy se comprometió a cuidar de su hijo, asegurándose de que creciera rodeado de amor y apoyo. Para Percy, la prisión se convirtió en un lugar de introspección. Encontró consuelo en la terapia y comenzó a escribirle cartas a su hijo, con la esperanza de explicarle sus elecciones y compartir su amor por él a pesar de las circunstancias. La comunidad, una vez dividida en su opinión sobre Percy, comenzó a ver su historia como una advertencia sobre el poder destructivo de los secretos y la fragilidad de la confianza. El legado de James como predicador quedó empañado para siempre, eclipsado por su traición y manipulación. Sus acciones se convirtieron en un inquietante recordatorio de los efectos en cadena de la deshonestidad. El viaje de Percy, marcado por la traición, el desamor y la tragedia, se convirtió en algo más que una simple historia personal. Se convirtió en un símbolo de las devastadoras consecuencias del engaño. Esta trágica historia nos obliga a plantearnos preguntas difíciles sobre la honestidad, la confianza y las devastadoras consecuencias de vivir una doble vida. Si esta historia le pareció convincente y desea escuchar más historias de crímenes reales que exploren los rincones más oscuros de las relaciones humanas, no olvide darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal.